En plazo y con el acuerdo sellado por sexta vez consecutiva con EH Bildu, el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno foral hacía entrega al presidente del Parlamento del proyecto de presupuestos para Navarra para el próximo año. En ese documento digital se encuentra el detalle de los 6.431 millones de euros que contemplan las grandes cifras y que suponen un gasto por habitante de 9.568 euros. Pero más allá de números y de partidas, el acuerdo escenifica la estabilidad en la colaboración entre el gobierno de María Chivite y la coalición Abertzale, tal y como apuntaba ayer su portavoz, tras firmar el documento al que le va a seguir otro, el de las medidas fiscales que guiarán la acción de gobierno el año próximo. Será la firma que se llevaba a cabo ayer martes por la tarde y que da ya relevancia a estos presupuestos que han entrado ya en el Parlamento de Navarra. Las medidas fiscales serán cuando entren el 6 de noviembre, es decir, el próximo miércoles, y los presupuestos, salvo sorpresa, se aprobarían ya el 19 de diciembre después del debate de enmiendas. Esto es el dilema, así comenzamos hoy miércoles. Bueno, pues saludamos a quienes nos acompañan en esta mesa de debate, de análisis, para abordar las cuestiones presupuestarias. Juan Luis Sánchez de Muñén, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Hablamos a Ainhoa Unzu, del Partido Socialista. ¿Cómo estás? Bienvenida de nuevo, Pues Ainhoa. muchísimas gracias. Bien, gracias. Pablo Azcona, de Geroa y Gabón, buenas noches. Buenas noches, Gabón. Y Miguel Garrido, de Contigo Surekin, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gabón? Buenas noches. Gabón, buenas noches. Bueno, si os parece, antes de entrar a debatir estas cuestiones, quiero que veamos un poco las reacciones que hemos recogido en el conjunto del país sobre esta dana que nos ha convulsionado a todos, ¿no? Nada más, ya lo veíamos venir ayer por la tarde, después de ver las imágenes que veíamos, pero ya esta mañana la catástrofe, el desastre ha sido ya de unos niveles que, como digo, pues nos han conmovido a todos. Estas son las reacciones que recogíamos ya esta misma mañana. El sureste de la península, especialmente la provincia de Valencia, no olvidará nunca la madrugada del 30 de octubre de 2024. Una violenta dana que llegó a descargar hasta 500 litros por metro cuadrado ha dejado decenas de víctimas y localidades arrasadas. Con la alerta amarilla aún activa, los servicios de emergencias de todas las administraciones trabajan a destajo buscando a los desaparecidos y el gobierno, mientras, ofrece su ayuda. Y vamos a poner todos los medios necesarios hoy, mañana y el tiempo que haga falta para que podamos recuperarnos de esta tragedia. A los pueblos y ciudades hoy destrozados por esta tragedia les digo lo mismo. Unidos vamos a reconstruir vuestras calles. Una colaboración que la Comunidad Valenciana agradece especialmente. Los refuerzos están previstos y quiero agradecer la puesta a disposición de material y equipamiento y personal de refuerzo tanto del Gobierno de España, que está en situación de prealerta para posible movilización, Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior, y comunidades autónomas, sobre todo comunidades vecinas con las que ya hemos hablado. En el Congreso los reproches han dejado paso, por una vez, a la unión y la solidaridad. Hoy es un día al revés para estar todos juntos, unidos, primero con las familias de los fallecidos, con las familias de los desaparecidos, con todos aquellos que están teniendo enormes dificultades. Me temo que los datos que vayamos teniendo en las próximas horas sean desoladores para mucha gente, para muchas familias, y vamos a seguir trabajando, y desde aquí pues nuestra solidaridad con la gente. Una solidaridad que, como decía Pedro Sánchez, nos identifica como país y se hace especialmente presente en días como estos. Bueno, reacciones institucionales, políticas, más allá de todo tipo que hemos tenido a lo largo de un día complicado y difícil. También el propio Gobierno de Navarra ha hecho llegar su solidaridad tanto con la Comunidad Valenciana como Castilla-La Mancha. La presidenta Chivite ha hablado con sendos presidentes. El Parlamento de Navarra ha aprobado una declaración institucional que mañana leerá el propio presidente de la Cámara Foral a las 12 del mediodía, suspendiendo en ese momento la sesión para llevar a cabo esta lectura. Ha habido un minuto de silencio, por ejemplo, también en ayuntamientos como el de Tudela. En fin, les voy a pedir, antes de comenzar a debatir los presupuestos, evidentemente, que es lo que nos ha traído hasta aquí,
una valoración a todo este día complicado, sin duda, que hemos tenido. Ustedes, señor Juan Luis Sánchez de Munián, querían suspender la actividad en señal de duelo. No ha sido posible. Al final, en esa junta se ha determinado que continúe la actividad. Cuéntenos. Sí, lo hemos instado así, puesto que se ha suspendido la actividad en los principales, bueno, en las Cortes Generales, en el Congreso, en el Senado, y se está suspendiendo la actividad institucional también en la mayoría de los parlamentos autonómicos. Y lo hemos instado así, pues creíamos que era lo más congruente y lo más coherente, pero los grupos de gobierno han desestimado la petición y al final hemos acordado una declaración institucional entre todos. Y en cualquier caso, sea como sea, nosotros estamos, o sea, yo creo que todos hoy estamos ahí, no se nos va a olvidar este día, aunque no estemos ahí. Yo creo que es la catástrofe natural de mayores proporciones que hemos conocido, por lo menos yo creo que los que estamos aquí no hemos conocido otra mayor, y sobre todo es que no ha terminado. No ha terminado porque cuando vemos las imágenes y vemos todas esas zonas anegadas, y decenas de todavía hay desaparecidos que no han aparecido, que además conforme pasa el tiempo disminuyen las posibilidades, desafortunadamente, de encontrarlos o con vida o de una manera pues lo mejor posible. O sea que va a aumentar desgraciadamente esta cifra de personas fallecidas, van a aumentar y yo creo que mañana, cuando todo esto, pues toda esta pesadilla pues termine, se verán de verdad las consecuencias, pues cuando el agua vaya desapareciendo y quede el barro y quede la desolación. Entonces veremos cuáles son las verdaderas proporciones de esta tragedia que está siendo todavía, y por lo tanto yo creo que hoy no es un día normal, hoy no es un día para nuestra mente, va a estar ahí, y por lo tanto lo primero que tenemos que decir es transmitir la solidaridad, el cariño y la cercanía, y ponernos cada uno desde nuestra posición a disposición en lo que se pueda ayudar a todas estas personas y familias y trabajadores y gente que está sufriendo las consecuencias de este desastre. Adelante. Sí, la verdad, desde el Partido Socialista queremos mostrar todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad, el cariño que se pueda transmitir a todas las personas que están afectadas, todos los familiares que están ahí pues aterrados porque no saben del destino de muchos amigos, de muchos conocidos, de las familias, y también gente que en la distancia, bueno, pues están viendo cómo pues están sufriendo pues sus familiares, ¿no? También, entonces, la verdad que ahora creo que es momento de hacer política con mayúsculas. Es el momento de demostrar que la política debe estar a la altura de las circunstancias y demostrar también que la política se tiene que poner del lado de quien lo necesita para hacer frente pues, a muchas cuestiones. Me ha gustado ver a los presidentes de España, Pedro Sánchez, y al presidente de la Comunidad Valenciana ponerse en valor las actitudes que están teniendo pues precisamente para colaborar, para ayudar. Es que no cabe otra posibilidad, es que para eso precisamente está la política, al margen de discusiones muchas veces banales que no conducen a ningún lado. Esto es hacer hacer grande la política, es ponerse del lado de las personas en las situaciones de mayor dificultad. Entonces yo ya a nivel personal deseo que primero es duro, pero que encuentren a las personas desaparecidas, y que ahora todo lo que sea fase de reconstrucción, bueno, pues creo que todo el país debe de estar con solidaridad con los afectados, porque esto nos puede pasar a cualquiera. Es una catástrofe natural que nos puede pasar a cualquiera. Bueno, pues siguiendo lógicamente en esta misma línea, ¿no? Yo creo que hay está claro, ¿no? Desde Geroa Bai, primero la solidaridad y apoyo a las familias de las víctimas, desear la pronta recuperación de las personas heridas que también hay, y también pues, en esa búsqueda de las personas desaparecidas, que lo antes posible sean encontradas, ¿no? Esto es básico. También yo creo que es un buen momento, porque estamos viendo ya imágenes de reacciones de personas e instituciones, de apoyo, de voluntarismo para ayudar a estas comunidades autónomas, a estas comunidades de vecinos que están pasando por una situación difícil, y por tanto también agradecer, ¿no?, esos movimientos. Desde Navarra también se ha ofrecido ayuda en ese sentido,
y lo que va a quedar es dar una respuesta acorde y de altura de miras a los damnificados durante mucho tiempo. Veremos, porque esto ha venido para tener que dar una respuesta importante en lo económico y en lo emocional también a estas personas, y veremos y esperemos que esa respuesta sea acorde a la situación en la que estamos. Yo, Garrido, adelante. Pues poco más que se pueda añadir, ¿no? Yo es que creo que la posición es unánime en ese sentido, es unánime la desolación. Yo creo que todas estamos abrumadas por conocer la dimensión real de lo que estamos viviendo, que la intuimos, pero aún no sabemos muy bien pues cuál va a ser la dimensión final, ¿no? de este desastre. Y bueno, sí que al menos satisfecho de que parece que estamos sabiendo pues dejar las siglas a un lado, ¿no? Poner por delante lo que deberíamos poner siempre, que es el bienestar de las personas. Pues me uno a lo que han dicho mis compañeras y efectivamente, y así confiamos que será, pues que las instituciones estén a la altura, pues ahora de apoyar en lo que sea posible y después de participar en la reconstrucción, ¿no? de todos los daños que va a haber. Bueno, pues les agradezco esta primera intervención de este asunto que desde luego ha marcado sin duda, ¿no? Y entiendo que para siempre, ¿no? Pues la vida de todos nosotros. Bueno. Vamos con la cuestión que acaba de entrar para su debate en el Parlamento de Navarra, que no es menor, que es el proyecto de presupuestos, el mayor proyecto, digamos, que tiene Navarra a lo largo del año. No en vano, pues es el que va a permitir que el próximo 2025 pues puedan funcionar las cosas como tienen que ser. Un proyecto de presupuestos que ayer se firmaba el acuerdo para llevarlo adelante entre los socios del gobierno y de nuevo Euskal Herria Bildu. Con esta rúbrica del proyecto de presupuestos se abre la vía para su tramitación parlamentaria. Esta firma, como saben, ha sido el fruto de varias semanas de trabajo intenso, de conversaciones. La colaboración estabilizada ya entre Euskal Herria Bildu y el Gobierno de Navarra está siendo un instrumento eficaz. Un documento de 28 páginas pactado entre el Ejecutivo y EH Bildu que pretende dar continuidad a la línea de trabajo de los últimos años. Se comprometen a elevar las pensiones mínimas a 14.490 euros al año y antes de 2025 el Gobierno remitirá al Parlamento un proyecto de ley que clarifique las competencias de las entidades locales. Creemos firmemente que es lo que la sociedad nos demanda y más aún en tiempos en los que el acuerdo y suma de voluntades lleva más lejos que el ruido y la crítica por sistema. El acuerdo también incluye un punto en el que impide que lleguen a la Cámara Foral proposiciones de ley que conlleven un aumento del gasto público cuando su contenido no haya sido acordado con la representación sindical, cerrando la puerta a que las formaciones de la oposición puedan llevar sus propuestas. Un acuerdo que admitían ambas partes no ha sido fácil. Puesto que las dos partes hemos tenido que dialogar para encontrar los puntos en los que compartimos prioridades. Los presupuestos que presentará el Gobierno no son los que haría Euskal Herria Bildu. Tras este consenso, la formación abertzale podrá presentar enmiendas por un valor de 4,4 millones de euros y votará en contra de las enmiendas a la totalidad que previsiblemente presentará la oposición. Bueno, esto ayer, hoy ya, el documento está en el Parlamento de Navarra para su análisis y debate. El presidente de la Cámara destacaba el dato de los 10 presupuestos, acuerdos presupuestarios o presupuestos, como quieran ustedes llamarlo, consecutivos que se vienen firmando, 4 durante la presidencia de Uxue Barkos y 6 durante la presidencia de María Chivita. Llevamos 2 legislaturas en las que el Pleno del Parlamento ha aprobado todos los presupuestos y en esta ya se han aprobado un presupuesto y se presenta hoy el segundo de la legislatura con unas cuentas ya trabajadas por la mayoría parlamentaria progresista. La responsabilidad y la prudencia con las herramientas de las que disponemos sigue siendo la premisa que han guiado la confección de este proyecto de cuentas generales y precisamente estos dos factores son los que nos están permitiendo aumentar nuestra capacidad para afrontar con suficiencia las políticas de gasto que tenemos comprometidas. Pues todo esto sin unión del pueblo navarro. El partido mayoritario en la Cámara Foral, que ya en la legislatura anterior o en años anteriores sí que intentaba negociar o sentarse en la mesa con el Gobierno, pero es que en esta ocasión dicen ustedes que no se les ha llamado, ni siquiera ha sido así.
No, claro, no se ha llamado al principal partido de Navarra, al que más votantes tiene y al que más ciudadanos reúne. Y esto no se ha hecho porque no se hubiera querido. Igual el Partido Socialista o contigo, Zuregui, no le habría importado, pues en esta escenificación que se hace de un acuerdo presupuestario, pues hacer como una especie de invitación, aunque ya de antemano tengan decidido que no nos van a hacer caso. Pero tampoco. ¿Y por qué no se ha hecho? Porque Euskal Herria Bildu ha impuesto al Partido Socialista principalmente, pero a todo el gobierno, que se excluya al principal partido de Navarra de la negociación de los presupuestos. De hecho, la primera reacción que hemos visto ahí, que fue la portavoz de Euskal Herria Bildu, y la primera cosa que dice, creo que dice, por 10 años consecutivos hemos conseguido que UPN no condicione los presupuestos de Navarra. Permítame que le interrumpa un segundo, señor Sánchez Munier, porque tenemos exactamente lo que decía la portavoz Laura Aznal y enseguida volvemos de nuevo con usted. La colaboración estabilizada ya entre Euskal Herria Bildu y el Gobierno de Navarra está siendo un instrumento eficaz. También queremos dejar claro que los presupuestos que presentará el Gobierno no son los que haría Euskal Herria Bildu. Nos hemos comprometido a sacar adelante las enmiendas que cuenten con el consenso de los partidos miembros del Gobierno y Euskal Herria Bildu. Y una vez finalizada la tramitación, como ya he adelantado, Euskal Herria Bildu permitirá la aprobación de los presupuestos mediante la abstención. Con este acuerdo se cumple ya una década sin que UPN, sin que la derecha condicione las políticas públicas de Navarra. Bueno, pues a esto es a lo que se refería usted, señor Sánchez. Eso ha sido el principal motivo por el que han decidido excluir al principal partido de Navarra de una negociación presupuestaria, porque lo ha impuesto Euskal Herria Bildu. Euskal Herria Bildu es el socio más fiel y leal del partido, no del Partido Socialista de Navarra, sino del Partido Socialista Obrero Español. Lo vemos también a nivel nacional, como el presidente, cercado por sus escándalos de corrupción que afectan a su gobierno, a su familia y a su partido, resulta que el partido, la formación política que más fiel permanece a su lado es Euskal Herria Bildu. Las demás, pues, de alguna manera u otra, de vez en cuando sacan los pies del tiesto. Pero es Bildu quien está sosteniendo al Partido Socialista Obrero Español y, en consecuencia, al Partido Socialista de Navarra y a su gobierno, al gobierno de María Chivite. Por eso presume de que el principal logro de los presupuestos es excluir a UPN y de esa forma ir imponiendo el modelo de sociedad de Euskal Herria Bildu, que es el que va al fin y al cabo calando presupuesto tras presupuesto todas las políticas de Navarra. Para una última cosa, hemos visto tanto al presidente del Parlamento como a la portavoz de Euskal Herria Bildu que no hablan de estos 4 años o los 8 años de María Chivite. No, para ellos es lo mismo, es una continuidad los 10 años o la década desde que llegó Uxue Barkos con el Partido Socialista en la oposición hasta este año, donde el denominador común es excluir al principal partido de la oposición. No distinguen si gobierna María Chivite, si gobiernan los nacionalistas, porque para ellos es prácticamente una continuidad lo uno de lo otro. Señora Unzu, adelante. Bien, yo por puntualizar las explicaciones que ha dado el señor Sánchez de Muniain, no todo es así. Durante bastantes años, bueno, para nosotros son estos presupuestos que sacamos adelante. Durante años atrás, UPN se autoexcluía de la negociación. De hecho, se convocaba reuniones para trasladar las cuestiones, los retos que necesitaba Navarra para los presupuestos. UPN ni siquiera acudía a la reunión que convocaba Gobierno, daba plantón para hablar de presupuestos. En otra ocasión fueron... a los 5 minutos se levantaron y se marcharon. En otro también pues hicieron no sé qué numerito de un vídeo en la puerta de Palacio diciendo un poco lo mismo, pero tipo teatro, vía vídeo. Entonces, bueno, este año, bueno, pues viendo un poco la trayectoria que lleva UPN, sobre todo respecto al Gobierno de Navarra y especialmente respecto al Partido Socialista, donde la presidenta de Gobierno es además secretaria general del Partido Socialista de Navarra, hombre,
pues fue la propia señora presidenta de UPN, la señora Ibarrola, también fue el portavoz parlamentario, señor Esparza, quien dijo que rompía absolutamente todos los cauces de negociación con nuestro partido y con el gobierno en general. Es que fueron ellos los que dijeron no queremos nada, absolutamente nada con este gobierno. Y eso es público y notorio porque lo han dicho en reiteradas ocasiones muchísimas veces. Se nos está insultando de manera continua. Entonces, ahora lo que no tiene coherencia es que protesten porque no se les llama para negociar. Entonces yo creo que la coherencia empieza primero por las relaciones personales, por el respeto y por la educación. Cuando todo se encauce, quizá estaremos hablando de otro escenario. Pero hombre, ahora es un poco incoherente con la trayectoria que UPN ha tenido con Gobierno de Navarra y especialmente con el Partido Socialista de Navarra. Sí que es cierto que ahora, después de 6 años, yo me fijo en los datos, en los resultados de haber acordado presupuestos con EH Bildu, 6 presupuestos haciendo frente a los retos que tiene nuestra comunidad y, como digo, lo importante para nosotros son los resultados, los datos, los hechos. Navarra, de las mejores comunidades en materia de empleo a nivel estatal, con una economía súper saneada y de hecho así lo ha reconocido el Gobierno y tenemos bastante más capacidad de gasto. Y luego también seguimos siendo la comunidad con mejor y mayor calidad de vida. Por lo tanto, hechos y datos y resultados. Señor Azcona, adelante. Pues desde Geroa Bai hacemos una lectura que ya se ha avanzado. Yo, por parte del presidente del Parlamento y compañero de coalición, evidentemente hace 10 años que Geroa Bai está en estos acuerdos presupuestarios, en estos acuerdos entre fuerzas progresistas que dieron un giro a políticas anteriores en las que estaba Unión del Pueblo Navarro, y hemos sido agente fundamental en estos 10 años, en los 4 años evidentemente del gobierno de Uxue Barkos y en estos 6 de gobierno de coalición también con el Partido Socialista. Por tanto, creo y ponemos en valor la estabilidad que eso supone, de la que Geroa Bai ha sido partícipe desde el minuto 1 en ese sentido. Y la estabilidad siempre la hemos puesto en valor, pero tal y como está y vemos nuestro entorno político, pues todavía lo ponemos más en valor, ¿no? Que haya unos presupuestos, que haya una ley de presupuestos. Pero no solo tiene que ver con esto, y ahí sí que discuto la posición de Unión del Pueblo Navarro, y es que estamos hablando de otro modelo de presupuestos. No estamos excluyendo a nadie, sino que estamos planteando un modelo diferente al que UPN planteaba para Navarra, y esa es la gran diferencia. Y nosotros trabajaremos en ese cambio de modelo. Precisamente se hablaba de los datos, de las posibilidades de crecimiento de este presupuesto, de las posibilidades de haber recuperado durante esta década, ya prácticamente estos años, servicios públicos que se habían recortado, y por tanto dar un cambio de modelo a los presupuestos. Tengo que recordar, en 2015, cuando Uxue Barkos lidera el primer gobierno, el gobierno del cambio, el primer gobierno de coalición, se encuentra, y no lo decíamos solo nosotros, lo decía la Cámara de Contos, con una situación de las arcas públicas que estaba en remanente negativo. Por tanto, sí, lo dice la Cámara de Contos en su último informe en ese momento. Bueno, menos 180, creo que son menos 180 millones de euros aproximadamente. Es una situación difícil. Yo creo que se tomó la situación con responsabilidad y se ha orientado durante 10 años no solo el tener la ley, sino tener una solvencia para afrontar las principales prioridades. Garrido, adelante. Bueno, a mí me vas a perdonar, José Luis, pero efectivamente nosotras, que con mayor o menor representación, porque es verdad que hemos ido variando, nuestro empeño siempre ha sido lo mismo, y es que tanto en el Gobierno de Navarra como en los presupuestos y en definitiva en todas las herramientas que tenemos a la hora de implementar políticas públicas, pues la influencia de la derecha en Navarra sea lo menor posible y podamos girar, podamos volcar pues esos gobiernos y los presupuestos lo más a la izquierda posible. En ese sentido, nosotras sí estamos satisfechas con lograr pues una mayoría estable dentro de la aritmética, dentro de la representación que eligiera la ciudadanía en las urnas, pues lo más a la izquierda posible, y yo creo que eso es lo que se visibiliza otra vez con este acuerdo de presupuestos. ¿Por qué queremos que esté lo más a la izquierda posible? ¿Porque nos caen mejor? Pues no, sino por una coincidencia, yo creo que lo decía Pablo, por una coincidencia en las prioridades políticas, ¿no? Que sobre todo, a nuestro entender, es hacer frente desde lo público, desde las instituciones públicas, desde el Gobierno de Navarra, desde el presupuesto que previsiblemente aprobaremos próximamente, pues a las principales necesidades de la ciudadanía, y para nosotras eso es fundamentalmente avanzar en derechos, ¿no? Hablamos siempre de la parte social de los presupuestos, que para nosotras es la más importante, la apuesta por sanidad, la apuesta por educación, la apuesta por vivienda, que representan estos presupuestos, que en un contexto igual lo podemos hablar más, pero que vuelven las reglas de la austeridad,
que desde Europa y también desde algunas leyes desde el Estado pues se nos pone un corsé para poder hacer frente a los problemas de la gente. A pesar de todo, se consigue un presupuesto expansivo con una negociación importante pues que devuelve las prioridades políticas a donde tienen que estar, ¿no? Como digo, servicios públicos, vivienda y en definitiva las necesidades de la gente, o sea que en ese sentido pues satisfechas con poder reeditar, con poder mantener esta mayoría progresista también en un acuerdo de presupuestos generales de Navarra, ¿no? Es cierto que todavía, bueno, hay que conocer ya la letra pequeña, se empezará a verlo todo ya en detalle, ya se conocen algunas cosas de las que luego trataremos de hablar en la segunda parte del programa, pero bueno, ahora en la cuestión ya un poquito más política, más que entrando en el detalle más técnico. En fin, ¿qué capacidad de maniobra tienen ustedes, señor Sánchez Munién? Bueno, pues en cuanto a todas las demás fuerzas políticas, principalmente condicionadas por Euskal Herria Bildu, porque me parece muy lícito que Contigo Zurekin quiera ya tener influencia en esas políticas, pero su influencia tiende a cero. En todo este tiempo que ha estado fuera, UPN ha seguido siendo el partido más votado y lo sigue siendo a día de hoy de toda la ciudadanía navarra, mientras que empezaron Podemos e Izquierda Unida con una fuerza importantísima, o bastante importante, hace unos años, y ahora están en 3 diputados, y no vamos a hablar de cómo están los partidos que conforman Contigo Zurekin, porque nos daría para otro programa y no creo que salga muy bien parado. En cuanto a la situación de es que EH Bildu precisamente es el partido que va subiendo. Es el único que ha subido en votos y en apoyo ciudadano durante este tiempo. No ha subido el Partido Socialista, Geroa Bai ha bajado, Contigo Zurekin ha bajado. El único al que le premian los ciudadanos es a Euskal Herria. Que yo sepa, empezamos con 7, en el año 2015 somos 11. Sí, pero desde que tenéis el gobierno no habéis subido ni uno. Y habéis bajado en votos. Las fluctuaciones en cuanto a celebrar la estabilidad, pues bueno, pues será la estabilidad para los que están sentados en el gobierno, porque se les permite la estabilidad, pero desde luego para los que tienen que ir a atenderse en la sanidad, o los miles de navarros que tienen que ir a atenderse en la sanidad pública, desde luego no hay mucha estabilidad, o no hay más estabilidad. Pero era más estable no para aprobar presupuestos. Para el 54% de jóvenes que están en el paro juvenil y que es una de las comunidades con más paro juvenil y donde más está creciendo, no hay estabilidad. Para los 18.000 demandantes de vivienda protegida que no pueden acceder y que llevan años esperando, no hay estabilidad. Es decir, se dice, hay más capacidad de gasto, sí, pero ese gasto está viendo que es menos eficiente. Y desde luego para todos los navarros que pagamos más impuestos para que estos señores puedan disponer de más gasto, no hay más estabilidad. Es bastante obvio y es indiscutible en política que aprobar la ley de presupuestos da estabilidad a las instituciones. Da estabilidad al gobierno. Las instituciones y al conjunto de la ciudadanía. Yo creo que ustedes cuando gobernaron los últimos años sin presupuestos, no creo que estarían cómodos. Y la ciudadanía no estaba cómoda con sus recortes, pero ustedes no estaban cómodos tampoco con no tener presupuestos. Pero no extendamos la estabilidad, de los que están sentados en el gobierno a la estabilidad de los ciudadanos. Es impepinable que las instituciones tengamos estabilidad y más la presupuestaria para poder dar respuestas a las prioridades. Evidentemente que hay problemas y hay problemas acuciantes como puede ser el de la vivienda o puede ser también el sistema sanitario, pero precisamente el instrumento para combatirlo son los presupuestos. No tener presupuestos más gasto no es la solución. Y peor servicio es lo que están demostrando hasta ahora. No tener presupuestos no es la solución. Y recortar las partidas. Señor Garrido, me pedía usted la palabra y enseguida le doy la palabra. Para dejar una cosa muy clara, vamos a ver, los presupuestos, la estabilidad en presupuestos no da estabilidad a los sillones. En el gobierno del Estado se sigue gobernando sin presupuestos. Entonces los presupuestos no estabiliza ni los sillones, ni los puestos de trabajo, ni los partidos, ni todo ese mare magnum que quieren poner ustedes. Los presupuestos, se puede gobernar sin presupuestos. Los presupuestos, la estabilidad que aporta, por poder, efectivamente, 3 años si se quiere, por lo que aporta la estabilidad que aporta tener unos presupuestos generales es mantener las políticas estructurales que pueden cambiar la vida de la gente. Esa es la estabilidad que aporta. Efectivamente no es fácil y nosotras en una parte somos críticas. Seguimos teniendo unas normas de austeridad encima de la mesa que constriñen los presupuestos y consideramos que nos impiden hacer parte de las políticas estructurales que tenemos que hacer, porque las cosas se cambian, seamos realistas, con presupuestos y necesitamos una apuesta importante que porque tenemos encima las reglas fiscales y porque hay quien no está contribuyendo lo suficiente en esta comunidad, y eso también hay que decirlo. Las empresas pagan 1/3 de lo que pagan las familias trabajadoras de nuestra comunidad. Creemos que seguimos teniendo unos déficits importantes a la hora de abordar los problemas estructurales
estructurales que tenemos. Pero como digo, la estabilidad no es para los partidos, la estabilidad es para las políticas, que son las que abordan los problemas de la gente, y yo creo que en eso, señor Sánchez Muniain, deberíamos un poco ser serias a la hora de hacer determinadas afirmaciones que solo hacen que la gente pierda la confianza en las para el instituciones. gobierno que para los ciudadanos en este momento. Los presupuestos intentan políticas. Ha estado escuchándoles atentamente. No, pues al final los presupuestos son una herramienta. Es una herramienta que necesita el Gobierno para hacer frente a todas las necesidades que tenemos los navarros. Evidentemente, si la sociedad cambia y las necesidades cambian, los presupuestos se deben adaptar en cada momento a esas necesidades. Lo hemos visto a lo largo de estos años porque hemos tenido verdaderas catástrofes también a nivel presupuestario. Hablo de la pandemia. ¿Qué hubiéramos hecho sin unos presupuestos adaptados a las necesidades de una pandemia? Que requirió cientos de millones de euros para hacer frente, por ejemplo, al sistema sanitario. Pero en la pandemia hubo consensos también para poder... Sí, pero hubo presupuestos. Pero hubo presupuestos y los presupuestos fueron acompañados también de medidas fiscales para hacer frente a esas necesidades económicas que necesita Navarra o cualquier otra administración. Yo hablo de Navarra, que es de lo que hoy debatimos. Entonces, al final, los presupuestos son una herramienta que se tiene que adaptar a los tiempos, para avanzar en los retos que tiene nuestra comunidad y sobre todo que ayuden, que apoyen a la mayoría de la sociedad. Entonces, ¿que va a haber problemas? Siempre, pero siempre. Evidentemente, en una sociedad no todo el mundo está contento, todo el mundo sigue teniendo necesidades que la administración no cubre. Pero esto pasa aquí y pasa en todos los lados y con gobiernos de absolutamente todos los colores. Lo importante, pues que tenemos la capacidad para acordar, dialogar y negociar y sobre todo eso, ser capaces de dar respuesta a una mayoría social que requiere de unas necesidades especiales y son los presupuestos los que se las puede dar. Vamos a hacer una pausa. Señor Sánchez Muniain, que le veo ya con el cargador a tope, pero permítanme hacer una pausa. Nada, 2 minutos y estamos de nuevo con todos ustedes. Hasta ahora. Seguimos en este dilema tratando de encontrar puntos de encuentro, no, pero por lo menos un poco de entendimiento a estas cuentas de... Bueno, nos gustaría encontrar puntos de encuentro, entiéndaseme. Pero bueno, lo que queremos es entender un poquito hacia dónde nos llevan, ¿no? estos presupuestos. Todavía, como decíamos antes, es pronto para saber el detalle, hacia dónde van cada una de las partidas por departamentos, todo eso que está estudiado, pero que ahora se tiene que masticar un poquito más, pero hay cuestiones como por ejemplo la fiscalidad, que siempre afecta al bolsillo de los ciudadanos y es donde me gustaría entrar. El proyecto de medidas fiscales va a entrar probablemente ya el próximo miércoles en el Parlamento, pero ¿qué es lo que cabe esperar de ese, o qué es lo deseable, por ejemplo, para ustedes? Bueno, pues la fiscalidad de los navarros, es decir, el bolsillo de los navarros sufrió, a nuestro juicio, un importante hachazo en el primer año del gobierno de Usu de Barcos. ¿Me ha explicado por qué? Con una gran oposición por parte de todos los partidos de la oposición, que eran el Partido Socialista. ¿A qué se refiere con el hachazo? Pues se incrementó el impuesto de la renta para rentas de más de 19.000 euros, se incrementó el impuesto de sociedades a las empresas y se incrementó el impuesto de patrimonio, o sea, todas las figuras impositivas. De manera que Navarra, de tener un régimen fiscal acomodado y competitivo y en algunos casos incluso envidiable, sin que esto, por supuesto, fuera ningún paraíso fiscal, porque UPN ha subido y ha bajado impuestos, o sea, no es que UPN siempre baja impuestos y siempre lo ha hecho con el Partido Socialista porque nunca ha tenido mayoría, o sea que eso ha sido así, y entonces, a partir de entonces, se incrementó la fiscalidad. ¿Qué ocurre ahora? Que está el Partido Socialista, que antes se oponía a este modelo fiscal, y ahora está encantado con él. Y ahora está encantado, porque no ha revertido... Bueno, ustedes intervenir. Porque el Partido Socialista no ha revertido los recortes, no ha revertido los recortes fiscales que introdujo el gobierno de Barcos. Por lo tanto, la fiscalidad sigue así. Pablo, yo creo que ha habido una clave que se ha dicho en el debate anterior. Tuvimos presupuestos, e insisto,
Y para afrontar temas como la pandemia o las consecuencias de la guerra de Ucrania y de las diferentes guerras, de la inflación, de los tipos de interés, había cuentas saneadas. Y yo creo que es un ejercicio irresponsable, en este caso por el portavoz de Unión de Pueblo Navarro, diciendo, no, es que hubo medidas fiscales, claro, es que había un dibujo de cuentas de presupuestos de Navarra en el que estábamos prácticamente en bancarrota. Y esto no lo decimos nosotros, no lo decimos nosotros. Sí, sí, claro, bueno, pues habrá que ser responsable con las cuentas públicas. Habrá que ser responsable con las cuentas públicas. No entro al origen, no a la causa. Estoy diciendo el resultado. Sí, es cierto, es relevante eso. Veníamos también de un episodio de crisis financiera, pero que ahora también, como si solo hubiera la crisis en Navarra, pero que ahora también hemos pasado por una crisis, que ahora también hemos pasado por una crisis que antes no se conocía, como puede la pandemia o la guerra. La respuesta desde Europa, fue la respuesta política, ajuste fiscal, y ahora la respuesta desde Europa es expansivo. Y en Navarra también fue distinta a otras comunidades. Insisto, el diagnóstico es que en 2015 hubo que hacer un ejercicio de responsabilidad con las cuentas públicas, no entro en las causas, que las podemos discutir. Hubo que hacer un ejercicio de responsabilidad, una mirada fiscal diferente, porque si no, no se atendían las cuestiones principales de los presupuestos. Pero ahí seguimos. Precisamente, después de 10 años, desde Geroa Bay, estamos hablando de que esa mirada fiscal quizás habría que hacerla también a esas rentas medias bajas, que es verdad que se cambió el sistema fiscal en ese momento para volver a hacer esa mirada hacia ese lado. Eso estamos planteando en la mesa fiscal y a nuestros socios de gobierno. Evidentemente todo este recorrido lo hacemos porque teníamos la mirada puesta en ese momento en las cuentas públicas y ahora también. Quiero recordar que cuando hicimos el primer acuerdo de legislatura del gobierno Chivite, ahí en el año 2019, el primer punto en materia de fiscalidad fue mejorar la renta de las personas trabajadoras, porque sí que es cierto que habíamos defendido que con el gobierno de Marcos pues, se había endurecido. Entonces acordamos, Geroa Bay, Izquierda Esquerra, Podemos, Alugu y Partido Socialista de Navarra, que era mejorar la presión fiscal de las rentas medias trabajadoras, y así lo hicimos. Durante los 4 primeros años del gobierno de Chivite nos dedicamos a deflactaciones de tarifa, por ejemplo, que votaron en contra, ayudas directas, ayudas extraordinarias directas a las rentas más bajas. Hay un debate en torno a considerar qué se consideraba como una renta media, ¿no? Sí, pero bueno, al margen, pero ese es otro debate. Nosotros sí que queremos tener, no, pero ese es otro debate, pero bueno, pongo como ejemplo... Pero es el debate, los impuestos a las rentas bajas y aún siguen sin recuperarse. Aún siguen sin recuperarse. Y de hecho, quiero recordar que un informe que os encanta a vosotros de la tax, no sé qué, bueno, un informe de la derecha, superderecha, dice que en Navarra... Oye, qué rigor, ¿eh? Qué rigor. No me acuerdo. Informe de la derecha, superderecha, que encima nos encanta. No sé qué, pero bueno, que reconoce que Navarra es de las comunidades autónomas de España con menor presión fiscal para las rentas medias. Por lo tanto, vamos, el grupo que hace este informe, que evidentemente no he tenido rigor en... Ese informe dice que somos los menos competitivos fiscalmente de España. Perdona, que me he leído la letra pequeña incluida, pero al margen. Se revirtió esa situación respecto a las rentas trabajadoras y yo, la verdad, el resto... ruido. ¿Por qué? Para nosotros los socialistas siempre defendemos que los impuestos son la garantía de la igualdad de oportunidades. Yo estoy convencida de que muchos de nosotros, desde luego, no podríamos pagar todo un sistema educativo para nuestros hijos si no fuera por el sistema público que hemos creado entre todos, si no fuera por el sistema de becas que nos garantiza que cualquiera dentro de la familia donde viva y donde esté creciendo pueda tener la garantía de acabar el estudio que le dé la gana, una sanidad, una dependencia. Ahora los servicios públicos están mucho más fortalecidos. Yo desde luego lo que no quiero ser es Madrid, que se despide a los profesores, los médicos, se cierran escuelas, vamos, es que... A mí hay una cosa que me alucina, o sea, cuando estábamos en la crisis de 2008-2012 y algunas... decíamos, ¿no?, que había que salir con políticas expansivas, éramos unos populistas, queríamos mentir a la gente, ¿no? Se nos tachaba de todo. Y ahora resulta que, claro, que tiene envidia y que nos dice, joder, es que de esta crisis he salido diferente que la anterior. No tengo ninguna envidia de Sumar, ni de Podemos, ni de nada, ¿eh? No, pues claro. Ojo, no me vayan a mirar mal por la calle. No. Cuando decíamos que había que salir con políticas expansivas, oye, los alumnos aventajados de la austeridad, UPN, y ahora que salimos de la crisis de manera diferente, que tenemos la mayor crisis, la mayor pandemia que hemos conocido, que tenemos una guerra a Ucrania y que decidimos no salir con menos políticas públicas, sino salir con más,
¿Qué es lo que defendíamos entonces? Y eso nos lleva a una salida completamente diferente. Entonces, de repente dicen, bueno, es que ustedes han salido de una manera diferente. Claro, es que hemos hecho política de manera diferente. Y una cuestión más. Claro, yo creo que hay que ser honestos con la gente. Y si decimos que tenemos un problema de la vivienda y que necesitamos un parque público de la vivienda para que puedan bajar los precios. Si decimos que es verdad, sobre todo a raíz de la pandemia se evidenció más, que tenemos un problema con la accesibilidad al sistema sanitario y tenemos que solucionarlo. Si decimos que queremos mejorar la garantía de oportunidades de nuestro sistema educativo, eso cuesta dinero. Y entonces ahí hay que tomar decisiones y yo creo que hay que ser honesto. No se puede decir, como se está diciendo, hombre, hay que bajar impuestos, pero hay que mejorar la sanidad. Mire, mejorar las cosas, hacer políticas públicas, cuesta dinero. Y entonces ahí hay que tomar decisiones políticas. ¿Qué hacemos? Y nuestra apuesta está clara y eso es lo que estamos haciendo. Por cierto, insisto, nadie ha hecho referencia. Las empresas siguen pagando 1/3 de lo que pagan las personas trabajadoras en esta comunidad. Por lo tanto, si de verdad queremos solucionar los retos sociales que tenemos encima de la mesa y que la gente nos está demandando, hagamos lo que tenemos que hacer. Que paguen lo mismo las empresas de lo que pagan las familias y que podamos hacer frente a los retos estructurales que tenemos como comunidad. Señor Sánchez Munilla, brevemente, y le doy la palabra al señor Azcona, que me la había pedido. La realidad, y Navarra, insisto, en tiempos también de UPN, ha progresado con crecimiento económico, ha progresado con un sistema fiscal equilibrado y ha progresado con una educación modélica y una sanidad en el primer puesto y envidiada también por todo el país. Eso eran los referentes que Navarra podía mostrar a toda la sociedad española. Hoy el sistema fiscal no es competitivo, lo dicen los de dentro y lo dicen los de fuera, y lo dicen los que nos ven de fuera. Hoy el sistema educativo está como está y hoy el sistema sanitario Navarro se ha deteriorado hasta unos niveles nunca conocidos. Y en la vivienda tenemos unas cifras que tampoco hemos conocido nunca de desatención y de poca respuesta a la vivienda protegida. Según el Colegio de Economistas, tercera comunidad del Estado, tercera creo recordar, en competitividad económica y realidades. En 2008 el impuesto de sociedades con UPN era el 30% y hoy es el 28%. Digamos la verdad a la gente, las empresas no están pagando lo que les corresponde. Ustedes tuvieron ese impuesto más alto. Señor Azcona. También hay que vuelvo a recordar que gobiernos de UPN, al final de los gobiernos de UPN, y evidentemente eso lo penalizó la ciudadanía, no es que la ciudadanía se volvió loca, pero decidió que hubiese una alternativa al gobierno de UPN. Por ejemplo, cuando hablamos de cifras negativas históricas en salud, las cifras históricas ya eran entonces históricas, también fueron históricas en listas de espera. Pues ahora peor, ahora son peor, en listas de espera. Peor que cuando peor de UPN, mucho peor, que incluso durante la crisis. Y ustedes se dedicaban a proponer bajadas de impuestos y recortes. Nosotros lo que decimos es que se necesita un apoyo presupuestario para poder afrontar una situación, esta situación como la de la vivienda u otros retos que tenemos. Yo creo que también hay que tener en consideración una cuestión fundamental. En esos momentos es verdad que la respuesta de Europa fue diferente que a la que ha habido en la crisis de la pandemia o de Ucrania, pero ojo, Europa, esperemos que reconsidere su posición, ya está hablando de que podremos volver a esa situación. Y la situación de equilibrio presupuestario o de constreñimiento de la economía la vamos a afrontar de forma diferente. De forma diferente que, por ejemplo, se ha conseguido negociar con Madrid que el año que viene, gracias al remanente positivo y no negativo, haya inversiones para Navarra. Inversiones en sanidad, en salud, etcétera. Con ustedes y con sus políticas no era posible. Hombre, que no. Yo la verdad... Pero a ver, ¿qué infraestructuras? O sea, todo el mundo recuerda. Bueno, pues por ejemplo, le voy a recordar dos. Autovías, donde se avanzaba el canal, donde le voy a recordar dos. ¿Qué infraestructuras están haciendo ahora? Le voy a recordar dos. El canal de Navarra ampliación y la autovía del Camino con peajes en sombra que van a costar 5 veces más de lo que el canal de Navarra, menudo impuesto. Y el canal de Navarra, para empezar, nunca se podrían haber hecho con un gobierno condicionado por Euskal Herria Bildu. Jamás. Vamos por partes. Ahora se va a ampliar la segunda fase. Se va a ampliar la segunda fase y le recuerdo que todas estas inversiones dependen del Estado y las aprueba Euskal Herria Bildu en los presupuestos del Estado. Más que todo, desde luego, creo que mirar al pasado y lo que hizo UPN ya no tiene sentido. Hace 10 años que dejaron el gobierno, ya no condicionan absolutamente nada, por lo tanto, yo me quedo de verdad con los resultados que estamos teniendo en Navarra a todos los niveles. Vuelvo a insistir, mejor calidad de empleo, mejor calidad de vida y sobre todo queremos mirar al futuro. O
somos un gobierno que tiene gran estabilidad, lo está demostrando, somos un gobierno que habla, que dialoga, que es que además estamos en minoría parlamentaria, pero existe esa gran capacidad y eso, hombre, pues algo bueno será, de ser capaces de sacar 6 presupuestos estando en minoría parlamentaria, 10. que lo convierte... Bueno, yo hablo como Partido Pues Socialista. 10, yo lo que no voy a hablar no es por es boca de discutible. otros, yo hablo desde que el Partido Socialista aprueba presupuestos, con María Chivite al frente son 6 años y ya está. Entonces yo prefiero mirar al frente, ver que tenemos, que gestionamos de otra manera, que desde luego aquí no va de UPN y los demás, esto va de modelos de gestión, que es cómo gestiona la derecha aquí y en el resto de España y cómo gestionamos otros partidos progresistas de izquierda, que desde luego nuestras prioridades son otras, son absolutamente otras. Nosotros ponemos a las personas en el centro de nuestras políticas, es otra manera de gestionar. La prioridad del Partido Socialista aquí y en Madrid es mantenerse en el poder. Bueno. Esa y es la aparte prioridad. de eso, y a las pruebas y nos aparte remitimos. de eso, venga. Porque en Madrid el PP no quiere mantenerse en el poder, pero bueno, me he guardado antes una pollita, me vas a dejar, José Luis, y te lo voy a devolver. Antes has dicho, es verdad que hemos perdido electoralmente las elecciones y tendremos que asumir también la responsabilidad de por qué, pero la frase ha sido que nuestra influencia tiende a cero el gobierno. Y mira, la realidad es que la realidad es que estamos gestionando uno de los principales desafíos, las competencias de vivienda, y uno de los principales desafíos de esta comunidad con 3 parlamentarios, y ustedes, que tienen 15, sí tienen influencia cero. Sí. Pues por desgracia estáis al frente de la vivienda, que es uno de los mayores problemas sociales, y cada año empeora. Eso es asumir responsabilidad. Y cuando he dicho la influencia tiende a cero, digo la influencia en la sociedad. Bueno, o sea, cada vez hay menos gente que confía en vuestras siglas. Hablando del futuro, y voy a poner también la mirada, insisto, creo que a nuestro gobierno, al gobierno del que participamos y que somos partícipes, justo los años que lleva UPN fuera, que son 10 del gobierno, por tanto, Geroa Bai, esos 10 años en el gobierno, tendremos que poner la mirada en esas rentas del trabajo, en esos trabajadores que realmente han sufrido la inflación, que han sufrido los tipos de interés, ahora parece que va a haber un alivio en ese sentido, y que están sufriendo también y van a sufrir el cambio necesario, cambio de modelo productivo en muchas partes de nuestra sociedad. Por tanto, esas son las prioridades que creemos que estos presupuestos pueden abordar, y esa es la mirada que Geroa Bai quiere centrar. Yo quiero terminar, porque voy haciendo una última ronda. ¿En qué medida, una especie de conclusión, ¿no? ¿En qué medida estos presupuestos van a ser buenos para el ciudadano, señor Garrido? Pues yo creo que pueden ser buenos para la ciudadanía, porque a pesar de que se van acabando los Next Generation, que esto no lo hemos dicho, también hay que decirlo, los fondos europeos que llegan, y a pesar de que vuelven las reglas de la austeridad, es decir, para que la gente lo entienda, a pesar de que la Unión Europea está apretando, creo que son unos presupuestos que permiten seguir avanzando en los principales retos que tenemos como comunidad, permiten seguir avanzando en la mejora de los servicios públicos, permiten seguir avanzando en las políticas de vivienda. Creemos que hay que dar un paso más allá, porque hay problemas estructurales que requieren de una apuesta más decidida, pero en definitiva son unos presupuestos que, ante las dificultades, sostienen las principales políticas para las necesidades que tiene esta comunidad. Bueno, pues yo creo que, voy a repetirme, ¿no? Pero es obvio, ¿no? Tenemos que afrontar y dar solución al reto del acceso a la vivienda, fundamentalmente por parte de los jóvenes. Tendremos que tener en cuenta, y yo creo que se tienen en cuenta en estos presupuestos, la necesidad de cambio de transición hacia un modelo energético y productivo diferente. Estamos en una comunidad que depende de la automoción, y es un claro ejemplo depende importantemente de la industria y precisamente de la automoción, es un claro ejemplo del modelo, de cambio de modelo que se tiene que llevar. Va a ser importantísimo apoyar las medidas de cohesión y desarrollo rural. Estamos en una comunidad autónoma que su sector primario es importante, pero su mundo rural en conjunto lo es, y desde luego pues llevar al frente los retos y sostener presupuestariamente y estructuralmente los retos en salud. Yo creo que esos son los objetivos fundamentales de estos presupuestos, y vemos cómo en los departamentos que tienen ese cometido, pues el presupuesto da respuesta a esto. Sí, más que todo es que son los retos que tenemos como unidad. Tenemos que hacer frente a ese crecimiento económico, que lo estamos extendiendo y así está siendo reconocido, a esa transición digital tan importante, sobre todo para las empresas, de manera sostenible y también justa, y que entren todos los trabajadores, esa cohesión social y territorial tan necesaria, y sobre todo me gustaría también poner el foco en la convivencia. Son unos presupuestos que fomentan
la convivencia sin caer en exclusiones para toda la pluralidad. Y aparte de esto, que para mí me parece, bueno, pues 4 datos importantes, 4 retos que tenemos como Navarra, y ya por supuesto hay que hablar del sistema sanitario, eso es entrar en letra más pequeña, pero todo el sistema sanitario, atención primaria, listas de espera, vivienda, ley de despoblación, ley de industria, o sea, todo eso que ya tendremos largo y tendido para hablar. Yo quiero dar 2 datos, sin más, que es público y notorio. Presupuestos. El otro día aprobamos, de cara al año que viene, 150 millones de euros para pensionistas mutualistas. Ahí lo dejo, por ejemplo. Pero es que ayer, en el acuerdo que se firmó, establecimos unas pensiones mínimas de 1.035 euros. O sea, entonces, ¿dónde se está poniendo el foco? Creo que en las personas, y eso es innegable e impepinable. ¿Qué tiene de bueno estos presupuestos para ustedes? Pues si tiene tienen muy algo. bueno, yo insisto en que tiene muy bueno, que les va a ir muy bien a estos señores porque han conseguido su estabilidad. Pero, en cualquier caso, ha quedado demostrado durante estos últimos años, me da igual que 6 que 10, que con más dinero tenemos peor sanidad, que con más dinero no tenemos mejor educación, que con más dinero está peor el problema de la vivienda y, por desgracia, va a seguir agravándose porque están incidiendo en políticas equivocadas, que con más impuestos tenemos peores servicios. Y eso ha quedado demostrado en estos años. Por lo tanto, como estos presupuestos son absolutamente continuación de los anteriores y de los anteriores, puesto que no vamos a ver ningún cambio importante, el único cambio va a ser precisamente el no poder disponer de esos fondos extra, de esos fondos europeos, con lo cual vamos a tener todavía menos disponibilidad. Lo que está demostrado es que con mayor capacidad de gasto, estos señores han dado a la sociedad navarra un peor servicio. Y si son continuistas, pues no cabe esperar, por desgracia, una mejoría. Nos vamos, pero es que usted les da argumentos para que continuemos con el debate. Pero es que no es posible. No me inviten más. Van a mejorar el servicio recortando. No es posible. Bueno, les agradezco su presencia en esta mesa de debate y seguramente de aquí a diciembre seguiremos hablando, claro que sí, de los presupuestos y de la fiscalidad. Gracias. Que pase una feliz semana. Igualmente. La semana que viene más con asuntos que seguramente sean de su interés. Hasta entonces, sean felices.